Turno 321. No voy a poner mi nombre. Llevo 9 años en ambulancias y sigo en activo, merezco conservar el poco anonimato que queda entre sirenas y salas de choque. Diré solo esto, trabajo en el área metropolitana de Monterrey, y aquella guardia fue a finales de 2019, ya con el frío reseco metiéndose por las mangas cuando las puertas del hospital se abren y cierran sin prisa, como si respiraran. Mi turno empezaba a las 19. Habíamos devuelto la unidad a la base hacía una hora, revisado botiquín, checado el monitor, verificado oxígeno, repuesto guantes, tiras de glucosa, cánulas, vendajes. Todo normal. A las 2:40, cuando los pasillos por fin parecen admitir el silencio, suele pasar lo mismo, los que esperan cabecean en bancas de plástico, los policías bostezan, el guardia de la puerta se distrae con su celular, las enfermeras se turnan el café. Yo me salí al patio a airearme 5 minutos, con un suero sabor limón que compré en la tiendita frente a urgencias. La lata de basura junto a la banca olía a cloro y algodón húmedo. El frío se volvió un alivio. Se me acercó un chavo. Dije chavo mentalmente por la manera de caminar, como vencido de cansancio más que de dolor. No pidió permiso, primero miró la banca y luego a mí, como pidiendo con los ojos. Le hice un gesto y se sentó a mi lado, sin rozarme. La piel de sus manos lucía gris encima de la mugre, como si la luz de la lámpara no se decidiera a tocarlo por completo. Tenía una camiseta oscura, rota a la altura del hombro, y un pantalón de mezclilla muy claro, salpicado de manchas negras. Aceite de motor, pensé. La nariz me confirmó un olor agrio, a metal caliente y lodo húmedo. No hablamos. Mantuvo la espalda pegada al barandal, los brazos flojos sobre el regazo, la mirada perdida en la fila de camiones que a veces se hacen bajo el puente. Pasó 1 minuto, quizá 2, y sin verme dijo que tenía sed. Lo dijo con esa voz que se usa para no incomodar. Me preguntó dónde había comprado el suero. Le señalé la esquina, por costumbre, donde el Oxxo deja la luz blanca dentro como un acuario vacío. Dije que estaba a la vuelta. Gracias, dijo. No se levantó. No movió un dedo. Se disculpó. No es que te esté ignorando, es que me pesan las piernas, ahorita me paro. Asentí. A esas horas la gente trae encima todos los turnos del mundo. Le pregunté, por inercia, si esperaba a alguien, aunque no quería conversación. Giró la cabeza como si no hubiera entendido, confundido, y dijo que no sabía, que ahorita regresaba. Entonces sí, se levantó. Despacio. Un poco ladeado, como quien carga una bolsa invisible. Se acomodó la camiseta con un tirón inútil y caminó hacia la esquina. Hubo un momento raro cuando pasó bajo la lámpara, era como si la luz lo partiera en dos, una mitad mordida por el resplandor y otra difuminada, y por un segundo pensé que estaba deshidratado o drogado. Dio la vuelta y lo perdí. Volví adentro. A esa hora, el hospital se vuelve su propia máquina de tiempo, un ruido de ruedas, otro de elevador, un monitor que pita, una enfermera que suspira y apunta. Anoté en la bitácora que me ausenté 5 minutos, uno aprende a cubrirse las espaldas con papel y firma. Me senté junto a la estación de enfermería y alcancé a tomar 2 tragos cuando nos pidieron ayuda en trauma. Protocolo de traslado mortuorio, dijo el residente sin verme, como quien repite el nombre de una calle conocida. En hospitales carentes, todo mundo hace de todo. Dejé el suero, me puse guantes nuevos, jalé la sábana plegada y caminé detrás del camillero. El clima era un bisturí de aire frío. Lo oí antes de verlo, ruido de metal golpeado, un aroma mezcla de gasolina y tierra húmeda, el murmullo encogido de quien llora con los dientes apretados. Un accidente. Entró en trilla en código rojo casi 1 hora antes, informó alguien, choque frontal en avenida rápida, un auto pequeño contra el guardafangos de un tráiler estacionado.
Llegó con Glasgow 6, hipotenso, saturando en 80% pese a oxígeno, abdomen tenso, tibia y peroné derechos, ahí se callaron. No hizo falta terminar. No respondió, dijo la jefa. Lo intentamos. La sábana tenía el doblez acostumbrado sobre el pecho. Un compañero acomodó los frenos de la camilla. Ayudé a pasar el cuerpo de la mesa a la camilla, con cuidado impersonal que es a la vez respeto y mecanismo de defensa. El cuerpo estaba tibio todavía, la piel conserva el calor como si tardara en aceptar la noticia. Retiramos cables y parches. El residente indicó que registráramos hora del deceso. Levanté el borde de la sábana para pasar la mano bajo la nuca y acomodar. Vi la cara. Me entró un pulso en el ojo izquierdo, como cuando te ciega una luz. Era él. El chavo de la banca, el cabello pegado a la frente, la nariz desviada, el corte en la ceja, la camiseta rasgada donde la vi rasgada, el pantalón claro con manchas negras muy redondas, como salpicadas por el giro de una llanta. Idéntico. Lo juro por mi licencia, por mi madre, por mis manos llenas de cicatrices de yesos rotos y uñas quebradas. No dije nada durante unos segundos. El camillero me vio y yo vi que me veía. Me preguntó con los ojos si todo bien. Dije que sí. Seguí, como cuando atraviesas un túnel y no volteas a los lados. Amarramos cinturones, verificamos almohadilla, jalamos protector. El olor a gasolina y tierra se pegaba en el paladar. Al salir de trauma hacia el pasillo, la madre del muchacho se levantó de un salto en la banca. No me miró. Miró por encima de nosotros, a un punto fijo, con una expresión tan abierta que parecía recién nacida. Dijo el nombre del muchacho en voz baja, no llorando, como prueba de sonido. La trabajadora social le puso la mano en el hombro. En el techo, una lámpara parpadeó y volvió. Empujamos. En el pasillo que da hacia mortuorio, la sensación de frío aumenta. La primera puerta a la izquierda da a un cuarto que nunca se usa porque la llave se perdió, y desde que se perdió hay menos ruido en el hospital, como si el cuarto hubiera sido la boca de una bestia. Pasamos frente a esa puerta. El camillero alzó la barbilla, estilo superstición, y yo seguí empujando. Se oyeron pasos detrás, secos, regulares, sin prisa. Giré apenas. No había nadie. Se oyen pasos en hospitales viejos, la gente se acostumbra a que el edificio tenga maneras. A veces los pasos son tuyos rebotando, eso te dices. Llegamos al elevador de servicio. Tantas noches subiendo y bajando me han enseñado que los elevadores también enferman, de repente detienen una puerta con suavidad inútil, a veces no llegan, a veces se adelantan. Ese día se abrió de inmediato. Entramos, apreté sótano. Antes de que se cerrara, algo empujó el aire. No me gusta romantizar el trabajo. De lejos, este oficio parece heroico, de cerca es burocracia con sangre. Pero hay cosas que el manual no sabe nombrar. Cuando el elevador bajó, a mitad del trayecto sentimos que la camilla se hacía más pesada, como si alguien se hubiera subido a nuestros pies. No fue mi imaginación, el camillero sudó de golpe, en chorro, y apretó la mandíbula. El monitor portátil, que llevábamos apagado, emitió un pitido muy breve, tan breve que podría haber sido un eco eléctrico. Yo miré mis manos empujando la barandal, estaban del color en que las manos se vuelven ajenas. En mortuorio firmamos. Las firmas son el clavo final del ataúd invisible donde archivamos lo que nadie quiere ver. La jefa revisó datos, antropometría, pertenencias. Entregamos sin hablar. A la vuelta, el pasillo estaba más largo, o a mí me lo pareció. Volví a subir a urgencias. Me quité los guantes, me lavé los dedos con jabón sin perfume, conté hasta 10, enjuagué, sequé. Tomé el suero que había dejado sobre el escritorio. Estaba caliente por minutos exactos de abandono. Una enfermera me miró con la cara que se pone cuando uno está pálido.
Me preguntó si había visto al chavo. Dijo al chavo sin querer decir su nombre porque aún era de la familia. Dije que sí. Dije que había llegado muy mal. Dije que se hizo lo que se pudo. Dije lo que uno dice. De pronto, la radio de la base sonó con el tono de despacho como si acabaran de asignarnos salida. Miré la hora, 3:21. No teníamos salida asignada, estábamos como apoyo en hospital. El tono sonó una vez, se cortó, volvió a sonar, se cortó. El operador en la base preguntó si alguien había oprimido la tecla de PTT sin querer. Nadie. Volvió a sonar, esta vez con un ruido de fondo, como interferencia, que hacía vibrar las palabras. El código que se oyó fue colisión en puente. Mismo sitio reportado del accidente del chavo. Un policía que estaba en el mostrador levantó la cabeza. La jefa pidió que bajáramos volumen. El operador dijo que tal vez era un rebote. El camillero me vio. Yo lo vi. La radio guardó silencio. No fue la única rareza. Cuando en la madrugada la familia reconoce el cuerpo, lo hace con una bolsa de plástico para pertenencias. Entregamos la cadena de custodia, llaves, cartera, a veces cosas sin valor que se vuelven santas de momento. Al chavo le sacaron de la bolsa de pantalón un recibo arrugado, un encendedor, un papel con números y un ticket del Oxxo de la esquina, hora las 2:33, una botella de suero sabor limón. No fui la única que lo vio. La trabajadora social lo sostuvo en alto un instante, buscando ojo de alguien. Nadie dijo nada. Guardó el ticket como se guardan las cosas para nunca más mirar. Mi descanso se fue por el drenaje. Afuera, la banca tenía una marca oscura en el asiento donde él había apoyado la pierna. Le pasé el dedo por costumbre, era aceite viejo mezclado con polvo. Me limpié en el pantalón, sin pensarlo. Un gato que a veces merodeaba cruzó con la cola alta, pegado a la pared, y maulló como si carraspeara. Los autos bajo el puente eran sombras frías. Volví adentro intentando quedarme con lo que sí entiendo: presión, saturación, tiempos, tubos. En urgencias, el reloj pareció ser más ruidoso de lo normal. No sonaba, pero sentías como empujaba. A las 4:10 entró otra ambulancia. Nadie corrió, no era código rojo. Un señor mayor con dolor cólico, deshidratado. Lo acomodamos. Todo tranquilo. A las 4:48 llegó el oficial del Ministerio Público a las preguntas. Firmas, actas, el mundo invisible de papeles que fuerza a la realidad a tener forma. Iba por buen camino el trámite cuando vi, en la ventana al fondo del pasillo, un reflejo de alguien sentado en la banca. Me frené a media zancada. No volteé todavía. El reflejo no se movía, pero la sombra del reflejo tenía otra postura, una de brazos abiertos, como quien quiere explicar algo y no sabe por dónde empezar. Parpadeé. El vidrio devolvió la luz vacía del pasillo. A las 5:20, la jefa nos pidió revisar la unidad para un traslado diferido, nada de urgencias. Salí con el conductor. El cuarto de servicios tiene un olor particular: goma, metal, sudor seco. Abrimos compartimentos, revisamos que las correas de la camilla tuvieran buen cierre, saqué el monitor para encenderlo y ver batería. 90%. Cargadores en su lugar. Cerré. Cuando lo volví a poner en su base, el monitor prendió solo, como si un dedo invisible hubiera pulsado el botón. En la pantalla se dibujó un trazo plano y la palabra "Leads Off". Era imposible, no había sensores conectados. Un pitido breve y luego silencio. Apagué. El conductor me vio con una sonrisa pequeña que decía: pasó algo que no queremos nombrar. Guardamos. Cerramos. Volvimos. Lo peor vino cuando amaneció. A la luz sucia de las 6:30, el hospital completa su metamorfosis, ya no es un animal nocturno, ahora es una oficina con bocas.
La familia del chavo estaba reunida en un rincón. La madre sostenía con la mano el cuello de la blusa, no por pudor sino como si fuera el asa de su propia cabeza. El padre miraba el piso. Un hermano, delgado, con los ojos rotos en rojo, repetía los hechos a un policía como si pudiera conjurar la posibilidad de que no fueran los hechos. De reojo, vi al camillero que había ido conmigo al sótano. Me hizo una seña mínima para salir hacia el patio. Ya afuera, sin mirarnos, me dijo lo siguiente: cuando bajamos a mortuorio, él sintió una mano agarrarle la muñeca. No la vio. La sintió, con el pulgar presionando el radio, el cierre de los dedos, el calor distinto a su propio calor. Y entonces me preguntó si yo había visto al chavo en la banca. Dije que sí. Me preguntó si le hablé. Dije que casi nada. Me preguntó si dije la palabra Oxxo. Dije que sí. Me dijo que en el ticket que registró Trabajo Social, la hora marcada eran 2:33. Yo estaba con él a las 2:40. A esa hora ya estaba en la camilla, muerto o muriéndose. Luego ya no dijo nada. Pasó lo que tenía que pasar. Personal de limpieza limpió la banca y borró la mancha de aceite en 2 movimientos. Los turnos se cambiaron. Los vecinos del puente se fueron a dormir. El gato desapareció. Se vació la sala de espera. A las 8:10 llegó relevo. A las 8:15 yo seguía ahí, por ahí, con las manos frías. A las 8:20 nos pidieron un traslado a consulta externa, trivial. Subí a la unidad, me puse el cinturón, encendí la radio. La base sonó con su informe matinal. Todo ordenado, todo numérico. Cuando la voz del operador pasó lista de unidades, pronunció nuestro indicativo y, entre el indicativo y la palabra recibido, se coló una voz masculina, ronca de cansancio, que dijo, muy bajito, ahorita regreso. El operador preguntó si había interferencia. Nadie contestó. El conductor me miró. Yo miré la puerta. Respiré. Hay explicaciones generosas para lo que no cuadra. La mente, rota de sueño. El oído, saturado de ruidos. Los reflejos, como chistes de mal gusto. A veces prefiero esas explicaciones porque permiten dormir unas horas. Sin embargo, en este oficio he aprendido que la línea que separa lo clínico de lo que no sabemos nombrar es una cinta de aislar que a veces se despega por un extremo. En guardias muy largas, algo se asoma por el borde. Esa misma semana, regresé a la misma banca con otro suero. Quise replicar la escena para quitarla de mi cabeza por repetición. El aire olía a sol caliente sobre concreto. La mosca verde que vive por ahí se apoyó en el respaldo. Se sentó un señor a 2 metros, no me miró. Dentro de urgencias alguien reía. Miré hacia la esquina. El Oxxo abría la puerta automática con esa torpeza de pecera. Recordé la confusión del chavo cuando le pregunté si esperaba a alguien. Me resonó como eco, no como frase, como sensación. Una parte de él no recordaba si debía esperar o ser esperado. A veces pienso que lo último que se rompe cuando te vas no es el pulso, ni el oxígeno, ni la conductividad de la piel. Lo último que se rompe es la dirección. Cambié pequeños hábitos que nadie nota. Dejé de sentarme en esa banca. Dejo la radio en volumen más bajo. Nunca digo ahorita regreso sin escucharme, por si suena a promesa para alguien que no está listo para irse. Llevo un marcador en la bolsa y, cuando puedo, anoto la hora exacta en mis guantes desechables. La tinta se corre en el látex y queda un borrón, pero me sirve para creer que lo real deja marca. He visto muchas cosas. He sostenido cabezas para que no se golpeen el metal durante convulsiones, he detenido hemorragias con la presión exacta que me enseñaron, he entablillado, canalizado, intubado, ventilado. He llorado en baños de hospital con la puerta trancada con el pie. He reído de estupideces a las 5 de la mañana para no romperme.
Puedo aceptar que la mente echó a andar un mecanismo de defensa en aquella guardia y me puso un fantasma como cortina. Puedo aceptarlo. Pero hay detalles que no caben en ese cajón. El ticket del Oxxo. El peso que apareció sobre la camilla en el elevador. El monitor encendiéndose sin leads. La frase en la radio. La mancha de aceite. Me he preguntado por qué se sentó a mi lado. En bancos y pasillos, cada quien se derrumba a solas. Él se sentó conmigo, callado, como si le bastara estar junto a alguien que sabía de qué lado se empuja una camilla. Tal vez fue azar. Tal vez buscaba la esquina que yo le señalé y se distrajo con el frío de mis dedos sosteniendo el suero. Tal vez yo nomás fui la pared contra la que se apoyó su despedida. O tal vez, y esto no lo digo tanto, a veces los que se van necesitan que uno nombre el camino de regreso, no para volver a la vida, sino para cruzar con una dirección cualquiera, ahí a la vuelta. No dejé de trabajar. No por valentía, sino por costumbre. A veces, al pasar junto al cuarto cuya llave se perdió, escucho un ruido muy leve, como la fricción de una chamarra contra metal. Me niego a mirar. Prefiero seguir empujando, firmando, lavándome las manos. Cuando salgo al patio, me quedo de pie. Pienso en el chavo y en sus piernas pesadas. Pienso en su confusión sin queja. Pienso en la madre que pronunció su nombre como quien lo prueba por primera vez y por última. Pienso en el operador diciendo nuestro indicativo entre interferencias. Y, sobre todo, pienso en la cara de la gente que llega. Algunas caras traen prisa, otras traen sueño, otras ya no traen nada. La última vez que pasé por el Oxxo, compré otro suero, mismo sabor. En la fila, un muchacho con uniforme de mecánico olía a grasa nueva y calor. Sacó unas monedas del bolsillo y cayeron al piso. Yo las recogí sin pensarlo y se las di. Me dijo gracias. Dijo que se sentía cansadísimo. Dijo que tenía una noche pesada. Dijo que necesitaba agua. Dijo ahorita regreso. Yo apreté el envase con tanta fuerza que crujió el plástico. Salí sin mirar atrás y me di cuenta de que a veces el horror no grita. A veces es una frase común que queda flotando en el aire como un hilo y si la tocas se rompe algo adentro. Si le encuentran moraleja a esta historia, no es mía. Mi trabajo no es contarlas, es levantarlas del piso y llevarlas a donde alguien más les ponga nombre. Pero ya que quieren que suene real, ahí va la única certeza que me queda cuando los turnos escurren hacia la madrugada, a partir de cierta hora, todo se vuelve tránsito. Y en ese tránsito hay quienes se sientan un momento a tu lado, en una banca fría, con las manos quietas sobre el regazo, no para pedirte nada, no para darte miedo, sino para medir con tus ojos la distancia que les falta para irse. Yo sigo aquí. A veces, a las 3:21, la radio hace un ruido corto y sin sentido. Pongo el volumen en bajo. No contesto. Respiro. Y, por costumbre, dejo el suero sobre el escritorio, con la boquilla hacia la puerta, por si a alguien le hace falta. Porque no sé de otro modo. Porque hay horas en que lo único que podemos ofrecer es una sombra de normalidad, una bebida fría, una dirección, una banca, el borde de una sábana acomodado sin prisa. Porque tal vez la forma más simple del miedo es darse cuenta, demasiado tarde, de que la realidad tiene dos puertas y a veces las abrimos sin querer. Yo sigo aquí, empujando camillas, anotando horas en guantes que se van a la basura, caminando pasillos que repiten su propio eco. Si alguna noche te sientas a mi lado y dices que te pesan las piernas, te voy a señalar la esquina. No porque crea que vuelvas, sino porque todos merecemos que alguien nos dé, aunque sea una vez, una dirección clara para cruzar. Y si alcanzas a decir ahorita regreso, no te lo voy a discutir. Hay viajes que no admiten escolta. Eso es todo. No puedo decir más sin faltar a mi trabajo ni a la costumbre de cerrar las puertas con suavidad. Si te basta, guárdalo como guardamos nosotros los tickets en bolsas transparentes.
Si no, ven un viernes a las 2:40 de la mañana y siéntate en la banca un rato, sin hablar. Oirás cómo el hospital respira. Verás pasar sombras. Y entenderás que a esa hora el mundo, incluso cuando parece quieto, está lleno de gente yéndose. Y que, a veces, por razones que nadie ha escrito, alguien decide sentarse contigo primero. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. El muchacho en la banca. La única razón por la que no mencionaré mi nombre es por respeto a mi trabajo. Llevo más de 10 años como paramédico y aún sigo en activo, así que prefiero no dar demasiados detalles de mi unidad. Solo diré que esto sucedió en el año 2017 en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad donde la violencia y los accidentes nunca dan tregua, y en donde uno termina acostumbrándose a ver lo peor de la condición humana. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví aquella madrugada. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba al amanecer. Esa guardia, como tantas otras, me correspondía quedarme cerca de urgencias, apoyando cuando se saturaba el hospital. Era pasada la medianoche cuando decidí salir a cenar a la banca que estaba en el pequeño patio, un rincón en penumbra con apenas 2 faroles que parpadeaban más de lo que iluminaban. Saqué mi torta envuelta en papel estraza y un suero que había comprado en la tiendita de la esquina. El silencio se rompió por el eco de una ambulancia que llegó de golpe, con la sirena cortándose justo al entrar. Se escucharon los gritos de los camilleros y el choque metálico de las puertas. Esa escena era común, casi rutinaria, pero aquella noche hubo algo distinto, una especie de pesadez en el aire, como si la temperatura hubiera descendido de golpe. Me acomodé en la banca, abrí mi cena y fue entonces cuando lo vi. Un muchacho se acercó desde el pasillo lateral. Tendría poco más de 20 años, delgado, con el rostro pálido bajo la luz amarillenta. Llevaba una playera azul deslavada y un pantalón de mezclilla clara, demasiado sucio, como si hubiera estado arrastrándose en tierra o bajo un auto. Se detuvo frente a mí y con voz baja preguntó si podía sentarse. No me pareció raro, mucha gente esperaba afuera, incapaz de soportar las salas donde el olor a cloro se mezclaba con la desesperación. Le hice un gesto afirmativo. Se sentó pesadamente, con los codos sobre las rodillas y las manos colgando, como si le pesaran demasiado. Yo comía en silencio mientras él parecía hundido en sus propios pensamientos. De reojo noté que me miraba el suero que tenía en la mano. Finalmente, habló. ¿Dónde lo compraste?, me dijo con un tono cansado, casi suplicante. Tengo mucha sed, pero no puedo ir. Le señalé con el pulgar la esquina donde estaba la tienda de guardia a las 24 horas. Él me agradeció con un leve movimiento de cabeza, pero no se levantó. En su lugar, murmuró algo extraño. Perdóname, no es que no quiera moverme, es que siento que las piernas ya no me responden. Me quedé observándolo con extrañeza. Lo estudié mejor. Sus rodillas estaban manchadas de algo oscuro, casi como aceite, y sus tenis estaban destrozados. Pensé que quizá había sido víctima de algún accidente. Aún así, traté de darle ánimos. Descansa un poco, seguro ya pasará. ¿Estás esperando a alguien?, pregunté, intentando sonar empático. El muchacho levantó la vista hacia mí y su expresión me descolocó. Tenía una mirada perdida, como si no entendiera la pregunta. Después de unos segundos respondió. No lo sé, ahorita regreso. Con un esfuerzo visible se puso de pie y comenzó a caminar hacia la calle. Su andar era lento, arrastrado, casi torpe. Lo vi alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció.
Pensé que tal vez iría a buscar agua, aunque me pareció raro que se moviera de esa forma si decía que no podía con las piernas. No le di más vueltas. Terminé mi cena, tiré los restos en un bote de basura y regresé al hospital. Apenas había pasado media hora cuando me pidieron apoyo en urgencias. Había que trasladar un cuerpo a la morgue, un joven que acababa de fallecer por un accidente automovilístico. Me incorporé sin pensarlo. Entré al área y el olor a sangre fresca mezclado con alcohol y desinfectante me golpeó de lleno. Había 3 médicos terminando de limpiar el desastre que había dejado la atención de urgencia. La camilla estaba lista y sobre ella yacía el cadáver cubierto por una sábana blanca. Uno de los médicos me explicó rápidamente que el joven había quedado atrapado en un choque, con las piernas destrozadas. Llegó agonizando, pero no resistió ni 15 minutos. Me acerqué para ayudar a acomodar las correas y, en un instante, el aire se me fue del pecho. El rostro del muchacho que estaba bajo la sábana era el mismo del que había estado sentado conmigo en la banca minutos antes. Mis manos comenzaron a temblar, pero traté de disimularlo. La playera azul estaba rota por las tijeras médicas y la mezclilla clara seguía manchada con la misma suciedad oscura. No había forma de confundirlo. Era él. No dije nada hasta que uno de mis compañeros notó mi palidez y me preguntó qué ocurría. Tartamudeando les conté que lo había visto afuera, que incluso me había pedido información para comprar un suero, que me había hablado de sus piernas. Los 3 médicos se miraron entre ellos y luego me miraron a mí con un gesto grave. Uno de ellos murmuró que no podía ser posible, que el muchacho había ingresado casi inconsciente y jamás se levantó de la camilla. Las fracturas en ambas piernas eran tan graves que ni siquiera podría haber caminado. El silencio que siguió fue sofocante. Nadie quiso seguir hablando del tema, pero todos lo pensamos. Ayudamos a trasladar el cuerpo y lo dejamos en la morgue, el eco metálico de la puerta cerrándose aún retumba en mi memoria. Esa madrugada no pude conciliar el sueño. Me quedé sentado en el pasillo, con el frío de la madrugada calándome los huesos y con una certeza perturbadora, había hablado con alguien que ya estaba muerto. Lo más aterrador fue recordar su voz temblorosa pidiéndome agua, disculpándose por no poder mover las piernas, como si aún no entendiera lo que le había pasado. Era como si su espíritu se hubiera quedado atrapado en el último instante de su vida, repitiendo su dolor y su sed una y otra vez. Desde entonces, cada vez que paso por esa banca, siento que alguien me observa. Y aunque he visto de todo en esta profesión, hay noches en que todavía me pregunto si aquel muchacho sigue buscando levantarse, con la esperanza de llegar a la tienda que nunca alcanzó. La paciente que nunca existió. Fui paramédico en el año 2011 en un municipio de Jalisco que prefiero no nombrar. A pesar de que llevo más de una década en este oficio, aún hay noches que no logro borrar de mi memoria. He visto accidentes sangrientos, he escuchado los últimos suspiros de personas que ya no regresaron y he cargado cuerpos deshechos por balas o choques, pero lo que viví aquella madrugada fue distinto. Fue algo que no pude explicar y que hasta hoy me atormenta. Era un miércoles, poco después de la 1 de la mañana, cuando la central nos asignó un servicio. Una llamada de emergencia proveniente de la colonia La Herradura. Una joven reportaba sentirse mal, mareada y con palpitaciones fuertes. Nos comentaron que estaba sola en su domicilio. Yo iba acompañado de un compañero con el que hacía guardias nocturnas desde hacía meses, un muchacho serio y con experiencia, de esos que no se asustan fácilmente. Las calles estaban desiertas, apenas iluminadas por algunos focos intermitentes en postes oxidados. El eco de la sirena se perdía entre las casas de ladrillo desnudo y banquetas agrietadas. Cuando llegamos a la dirección indicada, lo primero que notamos fue el silencio absoluto.
La cuadra entera parecía deshabitada, aunque en esa colonia la mayoría de las familias solían trasnochar. Nos estacionamos frente a una casa pequeña, de portón metálico y ventanas cubiertas con cortinas raídas. Apagamos la sirena y descendimos. Toqué la puerta varias veces y después de unos segundos, por la ventana lateral se asomó una muchacha de rostro pálido, cabello recogido y camiseta clara. Nos preguntó si éramos los paramédicos y yo respondí que sí. Ella dijo que iba a buscar sus llaves, que nos esperáramos un momento porque no podía abrir todavía. Su voz era débil, temblorosa, como si estuviera realmente enferma. La observé con atención y noté que respiraba con dificultad. Nos pidió paciencia. Mientras aguardábamos afuera, revisando nuestro equipo, una mujer apareció caminando desde la esquina. Tenía alrededor de 40 años, el cabello desordenado y vestía una blusa oscura. Se acercó despacio y nos preguntó a quién esperábamos. Le respondí que a la señorita de esa casa, la que había solicitado la ambulancia. La mujer frunció el ceño, levantó las cejas con un gesto de sorpresa y nos preguntó si nos había atendido una joven de nombre Andrea. Yo confirmé, recordando que así nos habían dado la referencia en la central. Entonces, la mujer palideció más de lo que ya estaba. Con la voz quebrada nos dijo: «No puede ser. Andrea murió hace 6 meses». Yo me quedé helado, volteé a ver a mi compañero esperando que dijera algo, pero él estaba igual de confundido. Pensamos que quizá la mujer estaba equivocada o delirando. Le pregunté si era la madre de la joven y ella asintió, con lágrimas en los ojos. Nos dio el nombre completo, el mismo que aparecía en el registro de la llamada. Antes de que pudiera aclararnos más, rompió en llanto y se alejó caminando lentamente por la banqueta, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Mi compañero me miró con cara de incredulidad. En ese momento escuchamos el chirrido del portón al abrirse. Era la muchacha de la ventana. Salió tambaleándose, recargándose en el marco de la puerta. Su piel lucía enfermizamente blanca bajo la luz tenue de la calle. Nos pidió ayuda para caminar hacia la ambulancia. Yo no sabía qué pensar. La tenía frente a mí, tocando mi brazo con manos frías pero reales. No era una aparición intangible, era una persona de carne y hueso, o al menos eso parecía. La subimos a la unidad, la acomodamos en la camilla y comenzamos a revisarla. Sus signos vitales eran extraños, el pulso débil, la temperatura demasiado baja, pero estaba consciente, mirándonos con ojos hundidos. Mientras mi compañero anotaba los datos, no pude contener la inquietud y le pregunté: ¿conoces a una mujer de cabello lacio, blusa oscura, unos 40 años, que nos habló hace un momento afuera de tu casa? La expresión de Andrea cambió por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pudo susurrar: «Esa era mi mamá». Se llevó las manos al rostro, sollozando con una mezcla de miedo y tristeza. Entonces nos confesó algo que me heló la sangre: su madre había muerto el año anterior y desde entonces vivía sola. Dijo que algunos vecinos juraban verla aún deambulando por las calles cercanas, como si nunca hubiera partido. Mi compañero me miró de reojo, esperando que yo reaccionara. No sabíamos qué hacer. ¿Le decíamos lo que su madre nos había asegurado? Que ella, Andrea, estaba muerta desde hacía meses. No me atreví. Pero mi compañero, nervioso, soltó el dato sin rodeos. El rostro de Andrea se endureció. Nos miró fijamente, con un brillo extraño en los ojos, y murmuró algo casi ininteligible. Entonces, ella quiere llevarme. Se recostó en la camilla, cerró los ojos y comenzó a llorar desconsoladamente. Intentamos calmarla, pero la tensión en la ambulancia era insoportable. Finalmente nos pidió, entre sollozos, que la lleváramos a casa de una tía que vivía a unas calles de distancia.
Accedimos, sobre todo porque ninguno de los dos quería seguir en ese lugar. La acompañamos hasta que entró a la otra vivienda. Cerró la puerta detrás de ella y nos dio las gracias con una voz apagada. Nos retiramos con un silencio sepulcral en la unidad. A la mañana siguiente, aún con la cabeza revuelta, busqué en los registros de la colonia. Lo que encontré me dejó sin palabras. En el acta municipal aparecía efectivamente Andrea, con el mismo nombre completo, declarada muerta en un accidente automovilístico el año anterior. Nunca supe si lo que atendimos aquella madrugada fue un eco de lo que ya no pertenecía a este mundo, una aparición tan real que podía engañar hasta a un paramédico, o si de alguna forma estábamos atrapados en un juego macabro entre vivos y muertos. Lo que sí sé es que mi compañero y yo jamás volvimos a hablar de eso. Cada quien cargó con la experiencia en silencio, como si mencionar aquel episodio pudiera volverlo a traer. Han pasado los años, y aún puedo recordar con detalle los ojos de Andrea, la frialdad de sus manos, y la figura de aquella mujer que se presentó como su madre. A veces pienso que fue una advertencia, otras que simplemente me crucé con algo que ningún ser humano debería ver. Esa madrugada aprendí que en este trabajo no solo se atienden cuerpos heridos o enfermos, también se roza con lo inexplicable. Y todavía, cuando paso por colonias silenciosas, siento que alguien me observa desde las ventanas oscuras, esperando la próxima llamada. El burro que hablaba. Han pasado más de 10 años desde aquella noche en que mi compañero y yo respondimos una llamada que jamás hemos podido olvidar. A veces pienso que la memoria me juega trucos, pero no, las imágenes siguen tan claras como si hubieran ocurrido apenas ayer. Yo era paramédico en aquel entonces, asignado a una base en las afueras de Campeche y acostumbrado a lidiar con todo tipo de emergencias, desde accidentes de carretera hasta partos improvisados en casas rurales. Sin embargo, lo que vivimos aquella noche no pertenece a ningún manual de atención prehospitalaria. Eran cerca de las 10:30 cuando recibimos el reporte. Un hombre pedía ayuda para sus 2 sobrinos, aseguraba que un burro los había pateado y que uno de ellos no reaccionaba. Aquello nos pareció raro desde el inicio. Nadie llama a emergencias por una simple patada de animal a menos que sea algo grave. La voz del hombre sonaba agitada, temblorosa, casi como si no quisiera contar todo por teléfono. Tomamos la ambulancia y salimos rumbo a un pequeño poblado perdido entre caminos de terracería a unos 30 minutos de la ciudad. El silencio del trayecto se rompía solo con el rugido del motor y con las ramas que rozaban las ventanas conforme avanzábamos entre la oscuridad. No había postes de luz en esa zona, apenas algunas casas dispersas con lámparas de queroseno encendidas. Cuando llegamos, el padre de los niños nos esperaba parado frente a una casa de madera. Sus ojos estaban desorbitados, como si hubiera visto algo imposible. Apenas abrimos la puerta, cargó en brazos al primero, un niño de unos 10 años, inconsciente, con la cabeza ladeada y un golpe enorme en la nuca. Detrás venía otro, caminando tambaleante, con marcas extrañas en los brazos y la espalda. Lo subimos a la ambulancia junto con el hombre. El niño consciente sollozaba y repetía entrecortado que un burro había entrado a su patio. Mi compañero lo revisaba mientras yo intentaba estabilizar al inconsciente. Fue ahí donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Las heridas del primero no parecían accidentales. Había marcas en forma de media luna en su piel, como si hubieran sido dejadas por una herradura. Y no eran rasguños superficiales, parecían quemaduras, hundidas en la carne como si el metal hubiera estado al rojo vivo. El otro pequeño, aunque estaba despierto, olía raro. Era un olor penetrante, como a estiércol, pero más fuerte, más nauseabundo. Mi compañero y yo nos miramos de reojo sin atrevernos a comentar nada delante del padre. El hombre, en voz baja, empezó a explicarnos lo que había pasado.
Según su hijo, ellos jugaban en el patio cuando escucharon una voz detrás de la cerca. Al voltear, vieron un burro negro parado en la oscuridad. El animal les habló, sí, les habló con una voz grave, casi humana. Les dijo que iba por ellos, que los llevaría con él. Los niños intentaron correr, pero la bestia los alcanzó y comenzó a golpearlos con violencia. El hombre no lo vio, solo escuchó los gritos y, al salir, encontró a los pequeños tirados en el suelo. A mí me costaba trabajo creer semejante cosa, pero la expresión de los niños era aterradora. El que iba consciente repetía lo mismo, nos habló, dijo que venía por nosotros. Su voz temblaba y los ojos desorbitados parecían reflejar todavía la figura de aquel animal. Durante el trayecto al hospital, el inconsciente despertó de golpe, como si algo lo hubiera sacudido. Se sentó bruscamente y gritó con un tono desgarrador que el burro estaba allí, que lo veía. Intenté calmarlo, pero sus ojos no se enfocaban en mí, miraban hacia la esquina trasera de la ambulancia, donde no había nadie. Mi compañero también lo notó y me hizo una seña rápida. En el cristal empañado apareció lo que parecía una huella de herradura, marcada como si algo invisible hubiera respirado ahí. El padre no decía nada, pero su respiración se volvió entrecortada. Yo apreté el acelerador, queriendo llegar lo antes posible. Cuando por fin entregamos a los niños en urgencias, el personal médico nos recibió entre la confusión. Los doctores preguntaban si había algún animal en el pueblo. El hombre negó con la cabeza y repitió que en esa comunidad no había burros ni caballos, apenas gallinas y perros. Los vecinos, al escuchar la ambulancia, se reunieron alrededor. Todos aseguraban lo mismo, nunca habían visto un burro en ese lugar. Mientras los médicos revisaban a los niños, mi compañero y yo nos apartamos unos minutos. Él me confesó que en el camino, mientras el pequeño gritaba, sintió como si algo pesara sobre la ambulancia. Era como si alguien cabalgara encima, me dijo. Yo no quería creerlo, pero la marca en el vidrio trasero aún seguía allí, fresca y húmeda, como impregnada en el vapor. Esa noche no dormí. El olor seguía impregnado en mis manos, un hedor difícil de describir. Los informes médicos iniciales no revelaron fracturas graves, pero sí contusiones extrañas, como si las heridas hubieran sido provocadas por una fuerza más allá de lo normal. Los niños sobrevivieron, pero el recuerdo quedó grabado en su mirada. Años después, cada vez que pienso en ese caso, me invade una sensación de desasosiego. No fue un accidente, de eso estoy convencido. Lo que ocurrió en aquel patio fue algo que no debería existir, algo que se escapa de toda explicación racional. La voz del niño resuena aún en mis pesadillas, nos habló, dijo que iba por nosotros. Lo más perturbador de todo fue lo que sucedió 3 semanas después. Un colega que vivía cerca del mismo poblado me contó que varias familias comenzaron a escuchar rebuznos extraños por las noches, justo detrás de sus casas. Los perros ladraban sin parar y en los corrales aparecían marcas de herraduras, aunque no había rastro de ningún animal. No volví jamás a ese lugar. Pero a veces, cuando conduzco de madrugada y paso por caminos solitarios, me parece escuchar un trote pesado siguiéndome y un hedor insoportable me llena los pulmones. No sé si es sugestión o si realmente algo me acompaña desde aquella noche. Lo único seguro es que lo que vimos no fue un simple burro. Fue algo más. Algo que habla. Algo que elige a quién llevarse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.